Con su gente, desde el oeste de Neuquén, transmite la radio del folclore. La radio del folclore. 100.5. Comenzamos a transitar esta tarde aquí en la 100.5 en la radio del folclore. Estábamos con la cortinita en alto porque ya lo anunciamos ayer, lo anunciamos también por las redes sociales, que hoy íbamos a tener una charla deliciosa, porque deliciosa es la compañera con quien vamos a entablar esta comunicación. Para mí un orgullo charlar con una periodista con tremendo prestigio, con una escritora con tremendo prestigio. Estela Caloni es una de las personas que ha enaltecido la labor periodística en muchas historias puntuales, pero también con esa mirada general que la invitamos a compartir con nuestra audiencia en el día de hoy. Estela Caloni, estamos en contacto, estamos ahí, estás ahí, muy buenas tardes. Sí, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarte, Estela. Y acá estamos, bueno, viendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la utilización de la justicia para perseguir. Sí, estoy aquí. Ahí estamos. Continuamos, por favor. Bueno, nosotros, yo lo que decía que no, el tema de Brasil está mal analizado en cuanto a que se habló de unas elecciones comunes. Estas elecciones tienen todas las irregularidades para considerarlas que son elecciones irregulares y el que no se puede creer. Primero, quien las convoca es un gobierno de facto, porque estos señores produjeron un golpe de Estado en agosto de 2016 contra la expresidenta Dilma Rousseff. La condenaron sin causa, sin pruebas, sin nada que justificara esta condena. Y el mismo Sergio Moro estuvo detrás de todo esto, un hombre que estuvo en Estados Unidos, que trabajó con el Departamento de Estado, con el FBI, y bueno, como hay muchos jueces ahora en toda América Latina que fueron también, como antes se llevaban militares para actuar contra nosotros, ahora también se llevan jueces, empleados judiciales, jóvenes empresarios, jóvenes profesionales, es decir, hay toda una cantidad de lo que ellos dicen sociedad civil que ya también está totalmente cooptada o infiltrada frente a lo que es esta decisión de Estados Unidos de recuperar América Latina definitivamente para controlar todos los recursos de esta región tan rica y tan importante para ellos, a un paso, diríamos, en frontera con este sur. Entonces, entonces Brasil estaba con esa situación. Uno. La situación dos, el candidato que estaba ganando en todas las encuestas verdaderas, porque ustedes saben muy bien que en este tema de las encuestas
hay encuestas que además son muy utilizadas en el terrorismo mediático, porque lo que estamos viendo ahora es terrorismo mediático. Cuando vos mentís, deformás la realidad, mentís a los pueblos, inculcás el odio en forma permanente, un odio irracional, un odio sin sentido, destruís personas, porque esa es la forma de hacerlo. Entre los medios y las justicias pueden crear causas, pueden definir causas, ejecutar causas, manejar juicios contra la gente, y te ponen también, son extorsivas esas presiones sobre cualquier juez, obvio. Aunque no sea un juez de ellos, un juez siempre está bajo la extorsión. Claro. Y si no, miremos el tema de este juez Arias en La Plata, que solo por salir a defender con las tareas increíbles, que no existieron ni en países en guerra estas situaciones como la que están existiendo acá, fue desbancado en su lugar. El juez Rosanqui desbancado en su lugar. Los jueces que fueron sacados para que no estuvieran, también impidieran integrar a la oposición verdadera, el Consejo de la Magistratura, el desplazamiento aquí, para ir comparando las cosas, para que la gente entienda de qué se trata esto, de reemplazar a un presidente de la Corte Suprema por la persona que impuso por decreto el presidente, que después lo votaron, pero lo votaron bajo presión y extorsión. También a esos dos jueces, como el doctor Rosenkrantz, que hoy es el presidente de la Corte, y que ha tenido un encontronazo con Lorenzetti en estas últimas horas. Entonces, estamos asistiendo a una destrucción de las instituciones nacionales, a una destrucción del Estado Nacional, que al único que le conviene la destrucción del Estado Nacional es al poder hegemónico, a Estados Unidos, que ha decidido reinstalar la doctrina Monroe, es decir, América Latina para los norteamericanos. Eso es el fondo de la doctrina Monroe de 1823. Como lo dijo Trump, yo no estoy hablando de algo que parece perdido en las nubes. Eso lo dijo el presidente en la última reunión de Naciones Unidas, de la Asamblea. Entonces, frente a esta situación entonces ya vamos comparando un poco con Argentina, pero también vamos a decir, tenemos un gobierno de facto que pone como candidato, después de sacar del medio al candidato principal de la oposición, que iba cada vez más adelante en los votos, está superando casi el 50%. A ese lo metieron en la cárcel por una causa que no existe. Lo acusan, no hay ninguna prueba de nada. El juez lo dijo, bueno, pero es una decisión mía. Entonces, es la decisión de un personaje siniestro, decir yo te mando a la cárcel y ahí va. Y entonces, como la justicia, una buena parte de la justicia, de esa estructura judicial, está coludida con ese gobierno de facto, porque cuando reaccionó la Corte contra esa decisión judicial, mediático y parlamentaria para destituir a una presidenta que no tenía ninguna prueba de culpa alguna. Entonces, un diputado corrupto, casi más de 300 diputados tienen causas de corrupción. Es lo mismo en el Senado. Entonces, ¿cuál es? ¿Quién juzga a quién? ¿Quién condena a quién? Otro caso, el candidato Bolsonaro es un candidato de la ultraderecha fascista de Brasil, impuesto por el propio gobierno de Temer, porque el propio gobierno de Temer está coludido también con militares. Acuérdense que pidió el ejército para intervenir en política interior. Claro. Otra cosa más para agregar, para mostrar que esas elecciones se dan con una irregularidad total. Vos no has visto ningún veedor internacional observador que haya dicho son unas elecciones todas limpias. En un país tan grande que tiene prácticamente 4 o 5 estados dentro del propio estado, porque Brasil es casi un país. San Pablo. San Pablo tiene más habitantes que Argentina, San Pablo en sí el estado, y tiene más industrias que Argentina. Por ejemplo, Río de Janeiro es otro país. El sur
son otros países, el norte es otro país. Y imagínense, en esa enorme potencia, con esta presencia de todo el poder y el poder hegemónico detrás el invitado de piedra de esto, que es Estados Unidos, que ha logrado incluso que Temer negociara la base de Alcántara, la única base espacial en América Latina, de la que estaban orgullosos los sectores nacionalistas del ejército brasileño, que se la están entregando a Estados Unidos, que le entregan parte de la Amazonia a Estados Unidos, que manden el ejército brasileño a la frontera con Venezuela para ver si interviene en una posible invasión de Estados Unidos a ese país. Estela, en todo ese contexto. Ayer se conoció un informe de Cancillería que los británicos van a hacer ensayos militares en Malvinas. Exactamente. Esta intervención en Brasil, lo que sucede en Chile, Piñera bancando a Bolsonaro, Nicaragua, Venezuela, con las grandes intentonas de intervención de los Estados Unidos. Es un panorama bastante alarmante. Pero mira, hace año 2005, con Víctor Ego Ducros sacamos un libro acá que lo publicó la editorial Norma, que se llamaba Siglo XXI, América Latina, Recolonización o Independencia. En ese libro mostrábamos los documentos que estaban indicando todo esto que iba a suceder. Pero lo peor que pudo hacer toda esa etapa del supuesto posmodernismo fue que un montón de gente de nuestro lado, cuando habla de estas cosas, habla con ambigüedad. No te dice qué es lo que hay detrás de todo esto, porque nosotros no hemos todavía logrado la independencia. Bueno, no somos países independientes. El único país que se independizó con su revolución fue Cuba, el que está pagando un precio de mucho más de medio siglo de un bloqueo que es un sitio medieval impuesto por Estados Unidos contra la isla. Bueno, imagínense ustedes que Estados Unidos ve que había crecido este movimiento, a pesar de que ellos habían querido invadir nuestra América con este proyecto neoliberal de los años 90, que fue resistido por los pueblos de América Latina. Entonces, ahí es cuando mucho más se produce este nuevo escenario que ellos ya están planteando en un plan geoestratégico de recolonizar América. Recolonizar no es lo mismo que restauración conservadora, que no existe, no es cierto, no hay una restauración conservadora, hay mucho más que eso. Hay un proyecto de recolonización continental. ¿Qué quiere decir esto? Ellos quieren gobiernos totalmente bajo su control, no que sea un gobierno medio amigo, no, totalmente bajo su control, que lleve adelante sus planes. Nosotros tenemos un ejemplo, tenemos el Fondo Monetario aquí con una oficina aquí que está a cargo de nuestra política, que dicta el presupuesto del país. ¿Y eso qué es? ¿Eso no es el principio de una colonización o qué? ¿No es colonial que se le haya permitido a las Malvinas, no solo de la base, que eso ya sabemos que cada vez va a ser más grande, sino patrullar las aguas en forma conjunta? Claro. Cuando habíamos logrado avanzar, cuando el mundo apoyaba la recuperación de las Malvinas, la entregan. No es colonialismo permitir que se construya en Neuquén una base, entre comillas, humanitaria. No existen bases militares humanitarias. Ni bases no para ayudarlos contra los desastres, que se ocupen de los desastres que ellos tienen allá, que son muchísimos. Nosotros tenemos la posibilidad de defender nuestros propios desastres de la naturaleza, y para eso, si no, como país soberano podemos pedir ayuda, pero no, están acabando con la soberanía nacional. Yo te pregunto, ¿cuánto falta para que la Patagonia deje de ser nuestra? ¿Cuánto falta? Tenemos soldados extranjeros en la Patagonia, bases, tenemos la construcción de bases, anunció, el ministro de Defensa anunció una base logística en Ushuaia. La base de Toluín estaba firmado en un decreto de Menem de los años 95, que lo paramos todos nosotros con una enorme actividad,
con Adolfo Pérez Esquivel a la cabeza y todo, que paramos la construcción de una base supuestamente para seguir ensayos nucleares. Y luego la ministra de Seguridad firmó con la gobernadora del Tierra del Fuego, de Ushuaia, un centro de inteligencia regional que va a ubicarse ahí en Ushuaia. Tenemos prácticamente 3 bases en Ushuaia. Luego tenemos en Salta, en Jujuy, en Misiones, establecimientos que no por ahí no parecerá una base militar o harán una especie de cuartel argentino en medio de lo cual, como se ubican las bases en muchos lugares, en Perú, estaban ubicadas en el centro de un cuartel argentino, ubicado el corazón de esa base es en realidad los oficiales de Estados Unidos que se instalan para manejar esa base. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo podés hablar con esa liviandad? Ay, las elecciones donde el pueblo elige, el pueblo no puede elegir nada, porque además hay dinero de afuera, hay injerencia externa, que eso nos permitía decir, no vamos a una elección porque hay injerencia externa. Claro que es muy difícil, porque vos decís, la ponen a todos en una situación muy difícil. Vos sabés que van a hacer trampa cuando vayas a votar, vos sabés que los medios van a incidir sobre una población totalmente desconcientizada, porque han trabajado durante todos estos años que decíamos que Estados Unidos no le importa América Latina. ¿Cómo no le va a importar si acá están las reservas más grandes del mundo en un montón de cosas? En petróleo, en gas, en litio, en todo lo que vos busques, para el tema medioambiental, de agua, de todo lo que busques está aquí, porque estos son territorios riquísimos donde los pueblos no merecen estar en la miseria en que están mayoritariamente, porque todavía somos dependientes de Estados Unidos. Si nos hubiéramos independizado verdaderamente, y esta unidad que habíamos logrado en los últimos tiempos, la comunidad latinoamericana y caribeña, que contaba con todos los países, a pesar de la diversidad de gobiernos, nosotros hubiéramos podido tomar un camino de emancipación definitiva. Porque mientras vos seas dependiente, tu soberanía es un cuento, tu democracia es otro cuento chino. La democracia es otra cosa. No es que elija yo y ponga el voto ahí, que eso sí nos sirvió en un periodo en que no estaban controlando de la misma forma que antes, en este periodo en que nos sacamos un poquito el arnés y fuimos para adelante durante una década haciendo una unidad de América Latina. No es tan triste que un secretario general de la OEA, un uruguayo salido del Frente Amplio, que traicione al Frente Amplio, a su país, al recuerdo artiguista incluso, se preste para pedir una invasión a un país hermano. Bueno, con eso nosotros tenemos clarísimo que nosotros tenemos que tener nuestra propia defensa, que era la creación de estos estados latinoamericanos que iban a poder tener sus propios consejos de defensa. Bueno, se ha borrado en estos 2 años, se quiere borrar la historia, se quiere acabar con toda oposición. Lo dice Bolsonaro, lo dice abiertamente. Bueno, los que no estén en las minorías que desaparezcan. No ha surgido alguien. La mejor representación de lo que Estados Unidos quiere hacer de nosotros es Bolsonaro. Hace pocos días nosotros aquí en la radio recordábamos el origen de este término de las repúblicas bananeras, cuando la United Fruit nos ponía los candidatos y los votaban y... Ponía a los presidentes. Claro, ponía a los presidentes. Algo parecido está sucediendo en estos tiempos. Y ya que me refiero a esos países que son más ligados al Caribe, a América Central, sé que hay un interés de tu parte, Estela, sobre la historia reciente de Nicaragua. Pero no, de eso la historia es para mí es tan fuerte que eso demostró que hay personas, aquí hay partidos que se dicen de izquierda,
pero empecemos porque tenemos que transformar a ver qué es una izquierda en esta situación de recolonización del continente. Una izquierda en la que decir, mira, el ataque contra los gobiernos pasados, pidiéndoles que hagan una revolución desde arriba cuando ese era un proyecto que se llevaba adelante porque los pueblos en esos momentos estaban haciendo habían decidido, elegir, porque los pueblos habían salido a la calle, habían derrotado al neoliberalismo. El neoliberalismo fue derrotado por los pueblos en la calle. Esos pueblos en la calle parieron los presidentes estos que hubo en el periodo de los años 2000, de los principios de los años 2000, y entonces en el 2005 nosotros pudimos decir no al ALCA, que era el proyecto clave para recolonizar América, en la parte, de Bush, en la parte económica de todos, porque en realidad ahí estas medidas se toman entre todos, ¿no? Exacto. Recolonizar, y el ALCA era la parte política, económica, etcétera, y el Plan Colombia, y después el Plan México, y la iniciativa Mérida Plan México, esos eran la parte militar del asunto. ¿Qué era la parte militar? Mientras estaban trabajando esas fundaciones y esas organizaciones no gubernamentales, que ustedes en Neuquén deben tener muchas, y en el sur hay muchas, y en toda Argentina hay muchas, que responden a fundaciones de Estados Unidos, por donde venía el dinero para formar estas oposiciones, para pagar a estos periódicos para que nos mientan todos los días, haciendo que la población vote a sus verdugos, porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso es terrorismo mediático. Entonces, tenemos que ser muy claros en lo que decimos, porque esa falta de claridad, como lo que han hecho con Nicaragua, a propósito de lo que vos me decís, Nicaragua, si vos me decís que alguna vez escuchaste en estos últimos años que había un dictador que se llamaba Ortega en Nicaragua, te pregunto si escuchaste. De ninguna manera. En una noche, 19, porque el 18 fue una manifestación estudiantil donde no hubo ningún estudiante muerto, para que sepas, eso está comprobado. En la noche entran grupos mercenarios, la Mara Salvatrucha, las maras, esas maras, para contarle a la gente lo que son las maras, ellos tomaron muchos jóvenes, muy jóvenes salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, precisamente Ortega fue el que no permitió que entraran las maras, los prepararon como estos tipos que salen a matar por matar, los para sicarios. Los sicarios, futuros mercenarios. Bueno, allá se los instalaron en El Salvador, y ahí El Salvador sabe de lo que son capaces. Lo sabe Honduras, lo saben Guatemala mismo. Bueno, las maras. Entonces estas maras, y la gente dice el nombre, todos pinturrajeados, todos, pero ya tipos que pueden matar con una frialdad absoluta, que es el mercenario, el verdadero mercenario, ¿no? Entonces, y eso hicieron en Nicaragua con 200 sandinistas. Claro, eso hicieron metiendo esto en varios poblados, a la vez que distraían con la manifestación estudiantil de un grupo, porque no eran todos los estudiantes, era un grupo de universidades privadas que había viajado a Estados Unidos pagado por la Freedom Forum, porque esto lo descubrieron periodistas norteamericanos, fueron los que mandaron todos los datos de todo el dinero que le habían mandado de Estados Unidos a esos organismos. En una noche, al otro día, se convierte en un dictador temible, Ortega, y muestra como si él le prendiera fuego a las cosas que él creó, una universidad pública y 2 universidades públicas. Qué casualidad que ninguna universidad privada sufrió un daño de estos maleantes, delincuentes, terroristas, porque son terroristas. Tomaron pueblos, aterrorizaron al pueblo, dejaron a los camioneros que andan llevando las cosas entre un país y otro en Centroamérica, los dejaron ahí aterrorizados todo el tiempo, hasta que pudo tomar control otra vez la policía nicaragüense, porque no estaba evidentemente hubo una sorpresa, porque estaba
Nicaragua estaba muy bien económicamente. Hay cifras que vos podés buscar en todas partes. Era el país que mejor estaba en esto y en seguridad. Es decir, que era un país tranquilo donde podías ir. Han ido muchos profesores de aquí que ahora están acompañando una plataforma de solidaridad con Nicaragua, con el gobierno de Nicaragua, porque ellos vieron lo que se estaba haciendo en las universidades creadas, en las nuevas escuelas que se crearon. 100.000 personas ya tenían sus títulos de tierra y ahora venían otros 100.000 que estaba entregando Ortega. Ortega había llamado a la oposición, es decir, a los empresarios y la iglesia, que se destaca en Nicaragua por ser muchos del Opus Dei, con lo que no es fácil negociar, por supuesto nada, para decir, bueno, cuando él llegó había tal desastre porque había pasado la mano neoliberal del presidente al que él que salió cuando él llegó, alemán. Entonces viene Ortega, llama porque dice, no vamos a poder hacer nada si no estamos todos juntos. Entonces vamos a tomar un periodo de un acuerdo para que los empresarios inviertan en el país, que le damos todas las posibilidades de ganancias, pero inviertan en el país, que la iglesia también deje de perseguir al sandinismo, que bueno, todo eso se puso como un acuerdo, no era otra cosa que un acuerdo, no era ni que se había entregado. Por eso pudo mantener su política exterior claramente dentro del ALBA, dentro del proyecto de integración que hay con Centroamérica y el Caribe, que es el ALBA, que por supuesto Estados Unidos quiere destruir el ALBA, claro. Quiere impedir que negocie Nicaragua con China, claro. Imagínate, pero también quiere impedir que negociemos con Europa, los países de América Latina. No se equivoque la gente, no es solamente con China y Rusia. A ellos les molestan los acuerdos con Alemania, por ejemplo. Entonces, los tenemos acá. ¿Qué hay en este momento en América Latina? Una guerra contra insurgentes de baja intensidad, de cuarta generación. Cuarta generación quiere decir el papel que juega la prensa en la guerra psicológica es militar, es un tema militar. Ya sirve para las acciones militares o para la guerra sucia que realizan o para la persecución política, donde los corruptos más grandes de Brasil están juzgando a personas por corrupción a las que no le pueden probar nada, claro. Donde los principales corruptos de este país están juzgando. Vos me decís hoy, ¿cómo logran manejar a la población con el tema del accidente de los trenes? ¿Qué tiene que ver debido en el tema del accidente de los trenes? Cuando se compró, ¿sabes? Lo condenaron, sí. Quedó 5 años. A Vudú no se sabe todavía por qué lo condenaron, pero lo condenaron. Entonces esto es como el circo. Yo no sé si vos viste La Guerra de Argelia alguna vez. Sí, aquella película. Sí, claro. Sí, ¿Vos te acordás cómo habían aventado los sectores lúmpenes más pobres o más perdidos de la población? Claro. Cuando estaban juzgando a una muchacha a la que iban a condenar a muerte porque estaba combatiendo por la liberación de Argelia, ocupada por Francia, torturada por Francia porque torturaban de una forma espantosa, crearon el mismo aparato que después se impuso acá en Argentina como modelo de esta guerra sucia urbana, y resulta que cuando la muchacha va y ve que le traen al pueblo miserable ahí a gritarle que la maten, la turba, ¿viste? La turba. Eso fue una cosa tristísima, pero que nos estaba mostrando ya el cuidado que debíamos tener como el manejo de las masas por parte de sectores como estos evangélicos, claro. Estos evangélicos como la Iglesia del Reino de Dios, que yo te denuncio que esa iglesia debió haber salido de este país en el gobierno pasado. ¿Por qué? Porque la forma como trabajan con la gente, se la ganan a la gente que está desesperada por distintas razones, porque quizás no hay un trabajo político de bases concreto, correcto, no, quizás también tenemos que ver eso.
esas masas que quedan prisioneras porque pagan el diezmo, ganan millones de dólares, lavan dinero, se llevan una población en los canales, vos ves que la gente tiene que prestarse para revolcarse por el suelo como que lo están exorcizando. Bueno, todo esto, ellos ya tienen 91 diputados en Bolivia, pero además en el 94 fueron esas iglesias que hicieron la campaña más brutal contra Lula cuando por primera vez se postuló. Claro. Ahora también son parte de toda esa, pero no solo que son parte de las derechas fascistas locales, sino de las derechas que hoy son el ejército de ocupación, son el primer golpe del ejército de ocupación que pretenden hacer con nosotros. Por eso la baja intensidad, por eso la cuarta generación. Y por eso te voy a decir, si antes, en 1999, ellos habían trazado este plan, si ahora vamos a ir como amigos y socios al suave con América Latina, entonces vamos a crear las democracias, entre comillas, de seguridad. Un ejemplo de democracia de seguridad fue lo que hizo Álvaro Uribe en Colombia, que todavía están encontrando tumbas como el otro día, una de 2.000 personas. Viste que acá ningún periódico que acá el gobierno está manejando el 98% de los medios del país. Ningún periódico lo cuenta. Ningún periódico lo cuenta. Nadie lo cuenta. Entonces, señor, salvo el final, ¿a quién dijo que era su modelo, uno de sus modelos, el presidente? Dijo algo de Mandela que en otro plano puesto totalmente falso, como todo lo falso que se ha dicho a través de estos últimos años. Y bueno, resulta que Uribe es su modelo, y el modelo de Uribe son las democracias de seguridad, que son en realidad democraduras, como diría Galeano, reemplazan a las dictaduras de la seguridad nacional, pero abarcando por otros medios, cooptando a la población y sometiéndola. Por otros medios, sometiéndola. Estela, yo sé que hay compromisos con otros colegas y hay lealtad de por medio. Te comprometemos a una nueva charla cuando las condiciones se den para escucharte. Sé que tenés pendiente un viaje pronto a Managua también. Sí, estoy uno se va con mucha preocupación porque estas cosas que estamos viendo, que nunca habíamos visto en el país, esto de las 24 cuotas, que ya es como diríamos, ya es la última gotita, la frutilla del postre, como dicen, ¿no? Lástima que esto no es un postre, ni es un flan. Es una tragedia para el pueblo argentino. Hay gente en Neuquén que te quiere y te saluda, nos han mandado mensajes. Te mandamos un cariño. Yo también los quiero y me solidarizo con ustedes. Muchas gracias. Por lo que están pasando. Muchas gracias, Estela. Buenas tardes. Estela Caloni. ¿Qué más decir? Nos quedaríamos la tarde charlando, ¿no? Pero ella tenía otros compromisos con otros colegas y debemos ser leales con ellos también. Deliciosa, contundente. Estela Caloni, periodista, escritora. Vecina, usted, amigo oyente. Si no la conoció, averigüe, escúchela, léala. Estela Caloni es de lo más delicioso de los escritores y pensadores, escritores con compromiso, escritores que se toman en serio la función y en ese sentido se pronuncian. Los oyentes al aire, hola, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Hola, Salvador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, acá estamos. Qué gusto escucharlo. Igualmente, escuchando como siempre nuestro amigo. Muchas gracias. Y llamaba para dar las gracias por todo esto que hemos escuchado. Qué manera de contar la historia, cómo es la cosa. Que nos abran la mente, que nos abran los ojos, que nos saquen las venas de los ojos.
Es una maravilla esta mujer y le repito, la invitación a conocer sus publicaciones, Sí. las entrevistas que ha realizado a lo largo de su carrera periodística, llena de incidentes, incidencias y alternativas en diferentes países de América Latina, de la cual ella conoce cabalmente. Sí, la verdad que sí, me quedé, pero no digo, bueno, esto únicamente lo puedo escuchar en la mix, en otro radio no lo voy a escuchar. Muchas gracias. Y estas cosas que por ahí mucho no sabemos, sobre todo que no tenemos estudio, que no hemos llegado a completar la primaria, pero ser laburante y que siempre nos dejamos el pellejo y tener un medio para donde los hacen conocer parte de la historia y cómo es la cosa y cómo es explotación y todo cómo nos manejan. Muchas gracias. Nos abren más los ojos para seguir luchando. Muchas gracias, Salvador. Así que muchas gracias, Diego. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito, Salvador. Pete Seeger escribió esto, lo canta el Sanampay. Si tuviera un martillo. Si tuviera un martillo, haría algo. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía de noche por todo el país. La infame mentira con que engaña a nuestro pueblo, con que angustia a nuestra gente en su diario vivir. Si tuviera una campana, sonaría en la mañana, sonaría de noche por todo el país. No mienten las noticias, las unas no son ciertas, y el pueblo siempre busca el camino a seguir. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría de noche por todo el país. Un canto de esperanza, un canto de alegría, que mitigue nuestras penas y nos ayude a vivir. Un canto de esperanza, un canto de alegría, que mitigue nuestras penas y nos ayude a vivir. Si tuviera un martillo, si tuviera una campana, si tuviera una canción. El Sanampay cantaba esta canción de Pete Seeger, El Martillo. También la cantaba tiempo atrás Víctor Jara, ¿no? Tanda comercial, enseguida nos reencontramos. Desde la ciudad de Neuquén, transmite Radio Mix frecuencia modulada. 100.5 MHz. Estudios ubicados en Antártida, Argentina 2145. Teléfono 447-2770.